Así que vamos a ello y vamos a responder, te vamos a dar 3 posibles respuestas a esta objeción de que no hay pruebas de Dios. Me encanta este título con una de mis objeciones menos favoritas del cristianismo. Pensé que podría tener que pasar un episodio. Estoy de acuerdo con Jay, pero resulta que el buen detective logró responder de manera que hace que la mala objeción parezca totalmente sólida. Adiós. Bienvenido a Poligia. Éramos cristianos. Echa un vistazo Para al afirmaciones de cristianos. Si eres nuevo en el canal, ¿por qué no tomas un segundo para hacer clic en el botón de suscribirse? Así serás notificado cuando se publiquen nuevos videos de ciencia, teología o noticias. Es hora de visitar de nuevo al detective de casos sin resolver, J. Warner Wallace, mientras intenta equipar a los cristianos para tener Conversaciones con quienes tienen objeciones. Respuestas rápidas que hemos estado viendo relacionadas con objeciones que se presentan contra el cristianismo o contra la existencia de Dios, lo que sea. Puede que estés en algún lugar, no vas a tener tu colección de archivos PDF, necesitas tenerlo en una aplicación. Así puedes simplemente abrir tu teléfono mientras te tomas un descanso de la conversación, obtener la respuesta que necesitas y volver directamente a la conversación. Por eso estamos aquí. Hemos organizado estas en la aplicación del Si eres teléfono. alguien que planea usar el material de Wallace en conversaciones, o si alguien está usando el material de Wallace contigo, me gustaría ofrecer mis reflexiones sobre hacia dónde puede ir la conversación desde La allí. objeción simplemente es que no hay pruebas de la existencia A de menudo Dios. escucho a los no creyentes decir esto, y aunque no lo creas, también pienso que esta es una mala objeción al cristianismo, al menos como está redactado. Es hiperbólico y una exageración. Hace una afirmación positiva que no puedes respaldar. Es justo decir que hay evidencia insuficiente o que no hay el tipo de evidencia que te convencería personalmente, o incluso una falta de evidencia que apunte únicamente a la hipótesis de Dios. Por ejemplo, pero incluso las pruebas poco convincentes todavía pueden ser pruebas. Quiero decir, el hecho de que la gente a lo largo de la historia haya creído en dioses es de por sí una forma de evidencia de Dios. Esto por sí solo no debería convencer a nadie, pero es suficiente para invalidar esta afirmación de que no hay evidencia de Dios y hacer que tu objeción parezca obstinada en lugar de considerada. Si realmente quieres continuar una conversación con un creyente, es mejor oponerse diciendo que hay evidencia insuficiente para convencerte de que existe un Dios, en lugar del descarte audaz y rotundo. Te permite evitar cualquier disputa preliminar y defensividad, y sumergirnos directamente en lo que la persona cree y por qué. Puedes desear que sea verdad, puedes tener alguna experiencia intuitiva, pero más allá de tu propia experiencia, realmente no hay más Es evidencia de eso. gracioso que incluso Wallace sea hipotético. Un escéptico escéptico sigue mi consejo y califica categorías de evidencia. Decir que no hay pruebas no experimentales de Dios es una afirmación más fácil de defender que la de no hay pruebas. Esperaba que Wallace atacara la exageración de esta objeción, pero en lugar de eso, es generoso para robar maná. Pero otros creyentes con los que hables pueden no ser tan amables. Aquí hay un problema. Todo lo que tenías era una sola pieza de evidencia para hacer nuestra afirmación. Quiero decir, resulta ser tu experiencia y todo lo que tengo que hacer es, tu única prueba ha derribado tu experiencia. Y yo tengo una experiencia propia, es diferente a la tuya. Hemos terminado. Me alegro de que lo haya dicho. Muchos creyentes piensan que su experiencia personal debería ser convincente para otros, pero desafortunadamente, las experiencias no son transferibles en humanos. Bueno, ¿a qué te refieres con evidencia? Te das cuenta ahora de que hay 2 tipos de evidencia, ¿verdad? Es decir, este es el tipo de evidencia que se utiliza en todos los juicios penales. Se usa para probar cualquier cosa. Solo hay 2 tipos. Formularios, evidencia directa. Y eso resulta ser simplemente testimonio de testigos oculares. Y hay pruebas indirectas. Y eso es todo lo demás. En este mundo post-CSI, llamar testimonio, evidencia directa y todo lo demás, incluyendo huellas dactilares, ADN e incluso grabaciones de seguridad. La evidencia indirecta parece contraintuitiva, lo sé, pero el detective está en lo correcto en la jerga utilizada en el sistema judicial. Entonces, si escuchas al señor Wallace hablar sobre evidencia directa, sabe que se refiere a testimonios, no a ciencia forense. Ahora, ambas formas de evidencia cuentan. Se utilizan ambas para armar casos en tribunales de derecho penal. Desde una perspectiva cristiana, tenemos un gran conjunto de pruebas directas, testimonios de testigos oculares que observaron la resurrección, la registraron, la inscribieron en la No historia. estoy seguro de lo que Wallace considera un gran cuerpo de testimonio de testigos, y esto puede sorprender a algunos cristianos, pero tenemos exactamente una y solo una fuente registrada donde el autor se identifica y afirma haber visto a Jesús resucitado. El apóstol Pablo. Eso es todo. Cada otro registro de las apariciones de Jesús es anónimo o transmitido por otras personas. No necesitamos adentrarnos en la naturaleza post-ascensión, probablemente no física, de la visión de Pablo, porque mi punto aquí es que Willie Fuente no puede ser un gran conjunto de fuentes. Ni siquiera necesitas pluralizar las fuentes. Y ya sabes, en realidad tenemos otro conjunto de evidencia directa, porque hay personas que conoces, quien te dirá que ha tenido experiencias que atribuye a la interacción de Dios.
y podrías descontarlas, podrías querer explicarlas de otras maneras, pero tendrías que admitir al menos que esta es una forma de evidencia y deberías tomarlo en serio si dices que te preocupa la evidencia de la existencia de Bueno, Dios. probablemente haría todo lo posible por tomar en serio la afirmación de que la persona tuvo tal experiencia. En realidad, es bastante fácil afirmar que una persona tiene experiencias. De hecho, he tenido experiencias que una vez atribuí a la interacción de Dios. La verdadera pregunta es, ¿debemos tomar en serio su autodiagnóstico de causalidad? ¿Cómo llegó la persona a determinar que la experiencia fue divina en lugar de simplemente circunstancias y química cerebral? Bajo este estándar, Wallace consideraría experiencias atribuidas a Alá o Vishnu como evidencia de su existencia. ¿O te preguntaría si la atribución podría estar equivocada? Más allá de eso, de esas dos formas, hay un enorme cuerpo de evidencia indirecta. Eso es todo lo demás que puedes descubrir mediante la Ya ciencia. que Wallace va a repasar rápidamente una lista de puntos sin mucho apoyo. Así que yo también intentaré mantener mis respuestas igual de breves, sabiendo que cada tema mencionado podría ser el objeto de una serie de videos en profundidad, en lugar de simples puntos clave. Como ya he cubierto algunos de ellos, pondré enlaces a esos en la descripción. Por ejemplo, estamos en un universo que surgió de la nada. Eso nos dice la ciencia. La ciencia no nos dice que el universo provino de la nada, al menos no del tipo de nada que propone Wallace. El famoso libro del astrofísico Lawrence Krauss, Un universo de la nada, describe cómo la nada preuniverso en realidad incluía fluctuaciones cuánticas y otras cosas. Quizás la energía es eterna, como podríamos entenderla. En general, la ciencia hace pocas afirmaciones sobre el estado de las cosas antes del tiempo de Planck del Big Bang. Sí, antes de que el tiempo sea siquiera un concepto coherente. Y cualquier cosa que tenga un principio, como un universo, tiene que tener un Este iniciador. idioma está introduciendo a escondidas la noción de agencia, donde la agencia es la pregunta. No tiene sentido decir, cada sonido tiene quien lo emite, o cada giro tiene su girador. Obviamente no son correctos, pero eso es lo que Wallace está haciendo aquí. Resulta que este principiante, según la ciencia, no puede ser espacial, temporal ni La ciencia material. no habla en absoluto sobre un creador. Wallace está contrabandeando en la agencia de nuevo. Cualquiera que sea la causa de nuestra actual instanciación del espacio-tiempo, tiene sentido que estaría fuera de nuestro particular espacio-tiempo. El tiempo. Pero eso no dice nada sobre no ser espacial o no temporal. No tengo ni idea de dónde se supone que viene este requisito no material, no de la ciencia. Así que ahora tenemos una causa primera del universo inmaterial, atemporal y no espacial. Ya estás Tú no lo caminando en haces. mi dirección aquí. Por Yo eso no. llamamos a esto evidencia. No es una prueba convincente, pero bueno. Vemos un ajuste fino en el universo, quiero decir. Si encuentras algo ajustado finamente, como una guitarra, asumirías que hay un afinador. Contrabando en la agencia de nuevo. Cada derrape requiere un derrapador. El argumento del ajuste fino comete el error de pensar que un charco determinó la forma del agujero, en lugar de que el agujero determinara la forma del charco. Tenemos el origen de la vida a partir de materia inorgánica y todo es impulsado por información en el ADN. ¿Cómo obtenemos información de algo que no sea la Las inteligencia? secuencias optimizadas de combinaciones químicas no son el mismo tipo de información que estás confundiendo. La información de la vida muta y evoluciona de manera observable, exactamente de forma contraria a cómo lo hacen los programas de computadora diseñados. Aquellos que intentan usar el argumento de la información, ni lo definen ni lo usan. Diría que ese conjunto de pruebas, esa evidencia indirecta, se explica mejor por la existencia de un creador divino. Una explicación que no es falsable no es una explicación en absoluto. Por supuesto, se puede postular a un ser todopoderoso para explicar cualquier cosa y todo, ya sea que llames a esa entidad Dios o Sami, el mago creador del ¿Te universo. interesaría examinar toda la evidencia, tanto indirecta como directa, conmigo sobre la existencia de Por Dios? supuesto, me interesa mucho examinar las pruebas contigo. Por eso estoy aquí. Estas son inferencias indirectas, evidencia indirecta, y no los dejes salirse con la suya. La evidencia indirecta en un tribunal de justicia se considera igual de importante que la evidencia directa. Posiblemente incluso más peso, ya que la evidencia indirecta no está sujeta a los problemas de percepción humana, sesgo y memoria presentes en la evidencia Así que testimonial. no dejes que digan cosas como que no hay pruebas sólidas. No existe tal cosa como pruebas sólidas para nada. Eso no es un término, te lo estás inventando. Ves demasiada Todas las televisión. frases fueron creadas por alguien. Lo importante es si entendemos su significado al decirse. La evidencia sólida se refiere a algo tangible, algo que se puede tocar, un arma, un cabello, un parachoques rayado, un contrato firmado. Por supuesto que alguien puede decir que no hay evidencia concreta de Dios. Están comentando sobre la disponibilidad de evidencia físicamente tangible. No importa si eso es una categoría de evidencia definida legalmente o no. Quiero que puedas y estés dispuesto a cambiar la carga de la prueba. La idea aquí es que estás haciendo una afirmación positiva de que Dios existe y por lo tanto solo tú tienes la carga de la prueba. Tú hiciste la afirmación. Necesitas poder probarlo.
El otro lado que cree que no hay Dios también hace una afirmación afirmativa de que tienen una carga que Supongo probar. que si alguien insiste en que no hay Dios, entonces eso sería una afirmación afirmativa, mucho más probable. Vas a hablar con alguien. Que simplemente no está convencido de que Dios exista y está comprensiblemente esperando hasta que haya suficiente evidencia para tomar una decisión afirmativa. Te recomendaría encarecidamente que preguntes la posición de la persona sobre esto antes de perder tiempo intentando invertir la carga de la prueba. Entonces, lo que yo haría si alguien hiciera esta pregunta, si no te sientes cómodo haciendo una afirmación directa, entonces simplemente desplaza la carga de la prueba hacia donde realmente pertenece. Porque todo empezó con alguien diciendo que no hay evidencia de la existencia Y de Dios. aquí estoy de acuerdo con Jay. No hay evidencia de que Dios es una afirmación positiva, y es algo que tendrías que respaldar. No creo que se pueda respaldar sin condiciones. Así que tal vez no lo hagas y evita esta pérdida de tiempo. Entonces, si Dios no creó el universo y todo lo que hay en él, si no hay evidencia de Dios, porque no existe Dios, si ese es el caso, entonces todo lo que vemos en el universo es simplemente un producto de la física y la química, dado los ingredientes que tenemos disponibles, que son solo FaceTime y Supongo Matter. que si uno es un naturalista filosófico, eso sería exacto. Definitivamente, no todos los no creyentes encajarían en este Así grupo. que dime, ¿qué pruebas tienes de que solo esas características, esos materiales, esas fuerzas, puede producir, por ejemplo, la conciencia? La conciencia parece ser una propiedad emergente de las células cerebrales, al igual que la humedad es una propiedad emergente de suficientes moléculas de agua. Dañar el cerebro es dañar la conciencia. El aspecto físico de la conciencia es innegable, por lo que es menos razonable asumir que este es un proceso físico. ¿Cómo obtenemos elecciones libres si todo lo que somos está en un universo puramente físico y Bueno, determinista? si defines el libre albedrío como la habilidad de haber tomado una decisión diferente bajo las mismas condiciones, entonces la neurociencia parece indicar que no tenemos libre albedrío. En estudio tras estudio, nuestros cerebros ya han tomado nuestras decisiones antes de que nuestra conciencia sea consciente de ello. Nuestras decisiones son una función de nuestra química cerebral, nuestras experiencias y el entorno exacto en el momento de la decisión. ¿Qué pruebas tienes, por ejemplo, de que la física y la química pueden producir la información que tenemos Es en el curioso ADN? que lo preguntes, Jay. A principios de este mes, este artículo revisado por Paris and Science describe una ruta química repetible bajo la cual las bases de ARN emergen de condiciones plausibles de la Tierra primitiva en cantidades masivas. Esto puede o no ser el camino exacto que tomó la vida temprana de los químicos al ARN y luego al ADN, pero ciertamente demuestra una forma en que podría haber sucedido. La vida a partir de materia inorgánica es cada vez menos misteriosa. ¿Qué pruebas tienes de que esas fuerzas de las que hablabas, las fuerzas puramente naturales basadas en materia física y química, pueden explicar la apariencia de un ajuste fino? Eso está tanto en el universo como incluso la apariencia de diseño en En sus biología. esfuerzos como detective, Wallace debería saber que las apariencias engañan. La apariencia de ajuste fino no es lo mismo que ajuste fino. La apariencia de diseño no es lo mismo que diseño. Tenemos cerebros que buscan patrones y tendemos a inferir agencia donde quizás no la haya. Si las pruebas son importantes para ti y parece que lo son, ¿cómo puedes apoyar tus explicaciones naturalistas para todas estas características del universo cuando no hay suficiente evidencia para respaldar tales afirmaciones? Cuando hay evidencia insuficiente para formar una explicación, la mejor y más honesta respuesta es no sé. Desearía que la gente de todos los ámbitos estuviera más cómoda con no sé que con la falsa certeza. Eso dicho, todos estamos de acuerdo en que el mundo natural existe, es nuestra realidad, y en ningún momento de la historia una explicación natural ha sido reemplazada por una sobrenatural. Puede ser injusto ser dogmático al respecto, pero esperar que los nuevos descubrimientos sigan siendo naturales es razonable. Y yo veo un montón de pruebas en la escena del crimen y estoy con un compañero y el compañero me dice, oh, claramente fue el esposo quien hizo esto. Basado en las 10 piezas de evidencia que veo en la escena del crimen y luego mi otro socio dice, no, va a ser el compañero de cuarto quien hizo esto. Creo que es el compañero de cuarto y hace un caso para la habitación, mírenos a ambos. Tenemos la responsabilidad de hacer una declaración. Hay características en la escena del crimen. Si crees que es el esposo, presenta el caso. Si crees que es el compañero de cuarto, presenta Así el que el caso. detective tiene razón al decir que cada afirmación debe evaluarse por su propio mérito. Y espero que esté diciendo indirectamente que elegir entre esposo y compañero de cuarto sería una falsa dicotomía. También es posible que el esposo y el compañero de cuarto estuvieran compinchados, o que ni el esposo ni el compañero de cuarto lo hicieran. Quizás las 10 piezas de evidencia que tienen no sean suficientes para ser concluyentes. Y una conclusión debe esperar una 11ª o 12ª pieza de evidencia. Ya que no estoy seguro de a dónde quiere llegar con esto, permíteme concretar un poco. Si llegamos al punto en la historia humana donde comprendemos completamente cada aspecto de cómo la vida emergió de la no vida y cómo las secuencias de ADN llegaron a ser como son, eso no haría nada para desaprobar a un Dios. Todo lo que podría demostrar es que Dios no es necesario.
Al mismo tiempo, si el concepto de evolución de la vida desde un ancestro común fuera completamente refutado hasta y rechazado unánimemente por la comunidad científica, eso no haría nada para probar que Dios existe. Como explica Wallace, la hipótesis de Dios todavía tendría que demostrar su validez. Su propuesta de poner el naturalismo a prueba intenta una falsa dicotomía que no llevará a sus oyentes más allá en la Creo conversación. que cuando la gente se da cuenta que no pueden presentar un caso, que no tienen suficientes evidencias para incluso sostener sus propias visiones naturalistas, han dado un paso en la dirección Así correcta. que la conversación terminará en "no entiendo completamente y tú tampoco". Bueno, y la persona con la visión naturalista al menos podrá demostrar que el mundo natural existe. Así que, ¿dónde nos deja eso? La gente objetará tu punto de vista como cristiano o como teísta. Piensa que lo que estamos haciendo es decir, hey, no podemos explicarlo científicamente, por lo tanto, está bien, pero no te sorprendas. El otro lado tienen una visión de ciencia en los huecos. No pueden explicarlo científicamente, por lo tanto, es solo espacio-tiempo, materia, física y Se química. discutió, esperemos que la persona en la conversación admita que aún no sabe todo. Entonces, la respuesta es, no sabemos. Pero ya que las explicaciones naturales siempre han superado a las sobrenaturales y nunca al revés, es razonable esperar que las respuestas futuras continúen de esta manera. Si vas a contar historias, necesitas saber cuál es la historia y tener suficiente profundidad en la historia que estás 142, 280. La versión corta de YouTube, versión de Twitter de la historia. Si alguien indaga más, puede realmente responder eso, puede realmente ver la riqueza de ello. Así que siempre que escucho a alguien contar una historia en la que nombran a alguien por su nombre, source over top, so sure, probablemente voy a buscar eso en líneas temporal y aprender más. Tal vez solo quiera saber más para poder seguir el viaje o para verificar los datos de la persona que hace la afirmación. Entonces, Wallace está a punto de contarnos una historia. Y desde el principio, está invitando y esperando que todos entren a Google y verifiquen los nombres y comprueben los detalles de la historia que cuenta. No te preocupes, detective. Tengo mi máquina de Google a mano. No te fallaré. No sé si lo sabías o no, pero uno de los ateos más famosos del siglo pasado, ciertamente probablemente uno de los ateos más famosos de la generación en la que vivió, fue un hombre llamado Anthony Flew. Vale, Anthony Boleau, un célebre profesor británico de filosofía en escuelas como Oxford. Falleció en 2010 a los 87 años. Pasó la mayor parte de su vida abogando por el ateísmo. Acuñó la frase falacia del verdadero escocés. Esa es buena. Y en 2004, a la edad de 81, parece que tuvo un cambio de corazón respecto a su ateísmo. Supongo que es ahí hacia donde Jay quiere Y ir. supongo que a medida que pasan los años desde su fallecimiento, tal vez la gente no sepa mucho sobre la gripe antigénica y probablemente a medida que avancen los años sabrán cada vez menos. Había oído el nombre, pero no sabía mucho sobre él, hasta que me animaste a empezar a investigar. Para ser justo, todavía era cristiano cuando él falleció. ¿Estás seguro de que quieres que esta figura cada vez más oscura sea el ejemplo que tus seguidores consideren como la principal figura en las conversaciones? Debe ser una especie de testigo excepcional, único en su especie, definitivo, hermético para tu caso. Era alguien tan conocido en su comunidad que lo invitaban a debates. Debatía con William Lane Craig, uno de los mejores filósofos del lado cristiano. William Lane Craig es, si tú lo dices, En sus últimos años, descubrió algo evidente que cambió su forma de pensar. Basándose en la información del ADN, cambió de opinión sobre la existencia de Dios y escribió un libro. Y es una portada bastante interesante. Es como si no hubiera Dios con la nota tachada. Y encima de eso, escrito hay un Dios. aquí está el libro. Para referencia visual más tarde. Voy a dejar que Wallace termine por Ahora, ahora. él no se convirtió en cristiano. Simplemente pasó de su ateísmo a probablemente una forma de... Y la idea de Dios es necesario para que el universo exista e incluso para que la biología muestre signos de diseño en la información en el ADN. Y eso es hasta donde llegó antes de morir. Pero al final se convirtió en teísta. El teísmo es plano. El teísmo. Bueno, si el deísmo es una forma especializada del teísmo, o si el teísmo es una forma especializada del deísmo, es un tema de mucho Y lo debate. hizo en base a qué? A evidencias. Es ese tipo de evidencias. Era lo suficientemente bueno para él, dada su formación, su estatus en la comunidad atea, la forma en que era filósofo como evidencialista. ¿Crees que podría valer la pena para ti? Tu tiempo de investigación. Vale, así que antes de empezar esta historia, Jay nos hizo saber que esperaba que la investigáramos. Veamos cómo se sostiene. En ese momento, los puntos de vista de Flew eran de tanto interés general que se inició una investigación y documentación detallada al primer indicio de cambio de opinión. Hay una serie de reportajes investigativos extensos y completos sobre esto aún disponibles en línea, y enlace a la descripción, siendo probablemente el más influyente el publicado por el New York Times. Igual que Wallace, te animaría a leerlos por ti mismo, pero aquí hay algunos puntos destacados. Alrededor del 2004, cuando Flew ya estaba en sus 80s, fue influenciado por Gerald Schroeder, un defensor del diseño inteligente cuyas ideas controvertidas son criticadas tanto por comunidades seculares como cristianas, basado principalmente en la confianza y el carisma de Schroeder.
comenzó a inclinarse hacia la posibilidad de un Dios aristotélico, que no interactuaba con el universo, pero pudo haber iniciado todo. Flew siguió rechazando la idea de un Dios personal que se preocupa por los humanos. Nunca llegó tan lejos. Rápidamente se unieron al dilema de Flew, el conocido apologista de la resurrección, Gary Habermas, y el autor religioso Roy A. Varghese, quien parecía ansioso por usar al filósofo como un ejemplo de conversión. Pero cuando se le presionó, el compromiso de Flew con la idea parecía tambalearse. Renunció a la ciencia de Schroeder por no estar al día, prefiriendo a Richard Dawkins, y revisó su introducción a Dios y la filosofía. Elimina cualquier detalle sobre su posición teísta y prometió mantenerse al margen de los discursos religiosos. Y sin embargo, el libro Hay un Dios que Wallace mencionó se publicó en 2007 con Anthony Flew como autor. Cuando el New York Times se sentó con Liu para hablar sobre el libro, este demostró repetidamente no estar familiarizado con los detalles que se encontraban en el libro. Eventualmente, Flew admitió que no lo había escrito. Varghese. Hay muchos otros detalles sórdidos y acusaciones que encontrar. Desde mi perspectiva, Flew parece un hombre que había llegado a un punto en su vida donde su capacidad estaba al menos algo disminuida, y estaba desproporcionadamente influenciado por quienquiera que fuera la última persona en hablarle. Basta decir que es muy cuestionable cuáles eran realmente las opiniones de Flew sobre Dios. Y más importante, ¿por qué metodología llegó a ello? Lo único que podemos decir con seguridad es que nunca se rindió a la hipótesis de Dios cristiano. Lo que amo de la historia de Anthony Flew es que cambió de opinión basado en la evidencia. Eso es lo Desde la primero. investigación que querías que hiciera, Jay, parece que esto no es cierto en absoluto. Sus visiones sobre Dios en la vejez parecen estar informadas casi por completo por autoridades y aquellos cercanos a él. Nunca articuló un camino evidencial hacia sus conclusiones. Creo que deberíamos contar su historia en ocasiones, no para sugerir que alguien... El pájaro debería ser el que Jugar convence. al juego de señalar a los conversos es un poco peligroso. Innumerables personas, incluidas personas prominentes, han cambiado de creencias religiosas a lo largo de sus vidas, de católico a mormón, de judío a musulmán, de cientólogo a budista, cualquier combinación que puedas imaginar. ¿Estás convencido por eso? Según números de Pew Research u otros estudios de Answers in Genesis, los jóvenes están abandonando el cristianismo en masa. ¿Deberíamos hablar con ellos? La mayoría de los ateos que has escuchado en algún momento tuvieron cierta religiosidad de la que se alejaron. Solo en los últimos meses, el prominente autor cristiano de la cultura de la pureza, Joshua Harris, abandonó su fe, al igual que Marty Sampson, el famoso artista de adoración de Hillsong. Desde cualquier lado, podríamos seguir intercambiando nombres de conversos. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿No sería esto solo una especie de apelación inútil a la autoridad? Y si este es un buen enfoque conversacional para una pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué en el mundo Anthony Flew sería el ejemplo a seguir? Por lo que parece, era un anciano siendo manipulado por cristianos, e incluso entonces nunca se convenció del todo del cristianismo. Este es el ejemplo ¿Qué inspirador. quieres? ¿En serio? Solo sugiero que él podría saber algo sobre evidencia y quizás deberías echarle un vistazo también. No que basándose solo en su conversión, todos ustedes deberían convertirse. Creo que eso sería absurdo, ¿verdad? Correcto. Ahora que tenemos, ¿cómo vamos a deshacernos de este tipo? Bueno, no es biólogo. ¿Necesitas biólogos creyentes? Tengo un montón de esos Sí, para ti. si el ADN es tan convincente para el caso del diseño inteligente, ¿por qué no nos muestras genetistas tras genetistas que se han convertido al cristianismo debido a sus investigaciones? Eso sería mucho más convincente para mí que un filósofo envejecido que se negó a usar Internet. Tal vez incluso Francis Collins, líder del proyecto Genoma Humano. Él se convirtió al cristianismo por razones completamente distintas y afirma la evolución biológica. Y probablemente no esté de acuerdo con Wallace en sus afirmaciones informativas, pero al menos es cristiano y sabe de genética. ¿Por qué no él? Y entonces todo lo que quiero hacer con este ejemplo de Anthony Flew no es decir te lo dije, no. Es decir, miren, esto al menos lo provocó a mirar más profundo. ¿Creen que podría provocarles mirar más profundo? ¿Te sorprendería lo que podrías Con esto estoy de acuerdo. encontrar? Profundicé mucho más en el cristianismo y me sorprendió mucho descubrir que no respaldaba la fe que había depositado en él. La gripe de Anthony es una buena lección Si objetiva. crees que Antonio es un buen ejemplo a seguir, entonces me daría miedo saber qué consideras malos ejemplos. Debe haber alguna pregunta real que puedas utilizar. Para el resto de nosotros que podríamos pensar que la gente inteligente nunca podría convertirse en creyentes, se sorprenderían. Hay mucha gente inteligente que son En eso creyentes. podemos estar de acuerdo. Definitivamente hay personas inteligentes que son creyentes. Me gusta pensar que yo era uno de ellos. Simplemente no sabía entonces lo que sé ahora. Espero que todos estemos de acuerdo en que desafiar directamente las propias creencias ayudará a informar creencias más precisas. En cuanto a mí, admitiré que tienes algunas pruebas, pero las pruebas que me han presentado sobre la existencia de Dios no me convencen. Pero por favor vuelve cuando tengas más.
Gracias por ver. Si quieres saber más sobre las razones por las cuales no soy cristiano, haz clic en este video y nos vemos allí. Hasta la próxima. Hasta luego.